vamos a empezar en Levítico 24, versículos 1 al 9. Y no sé si recuerdan ustedes, hace unas semanas estábamos hablando sobre la palabra protesis, yo creo que es así, protesis. Y yo les dije que este tiene que ver con el pan en el tabernáculo. Entonces hoy vamos a platicar sobre este asunto y si nos alcanza el tiempo, tengo unas cosas que deseo enseñarles y el día de hoy no, pues la semana próxima entonces. Pero vamos a empezar en Levítico 24, 1 al 9. Los hijos de Israel que se traigan para alumbrar aceite puro de olivas machacada, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. La dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden la lámpara delante de Jehová. Y tomará flor de harina y cocerá de ellas 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y entonces aquí miramos que ellos tenían que presentar este pan cada día. El pan tiene significado, obviamente, como dice aquí, representaba a los 12 tribus de Israel. Y entonces yo quiero hablar sobre esto esta mañana porque hay mucho simbolismo en lo que ellos tenían que hacer. Y obviamente si empezamos a pensar en pan de la palabra de Dios, pensamos en pan hoy en día, ¿cuál es la primera cosa que llega a la mente? Una barra. ¿Mande? Una barra. ¿Una barra de pan? ¿Qué? ¿Comer? ¿Santa Cena? Para mí, yo soy el pan de la vida. Es la primera cosa que pienso. Cristo dijo, yo soy el pan de la vida. Y en Juan 6 empieza una plática sobre pan. Y entonces vamos a ver estas cosas esta mañana. Lo que estamos mirando en esta parte de Levítico, yo no sé si es exactamente así. Yo tengo un dibujo del tabernáculo y muestra estas mesas para el sacrificio. Y adentro hay una mesa grande en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y en esto presentaron los panes. Y este se llama pan de la proposición. Pan de la proposición es la palabra protesis, que en el Nuevo Testamento lo miramos es antes o antes de. Y este es colocar. Entonces, recuerden, lo estudiamos colocar de antemano. ¿Recuerden esto? De antemano. Cuando lo miramos en Romanos 8, creo que es 8:28, 8:29, algo por ahí. Entonces, y les dije que esta palabra tiene que ver con el tabernáculo. Entonces hoy vamos a platicar sobre eso. La palabra que encontramos en hebreo es panim y lehem. Panim con Y, panim, lehem es L-E-C-H-E-M, se pronuncia lehem. Entonces, panim quiere decir cara, como cara, o también como un prefijo es antes. Ya pueden empezar a ver las similaridades entre las dos cosas. Entonces la palabra lehem es comida
comida, pero más específicamente es pan o los cereales que usan para hacer pan, los granos. ¿Ok? Ya podemos empezar a ver lo que tiene que ver prótesis con panín ligero. Yo quiero leer algo que encontré en McClintock y Strong, es una enciclopedia bíblica. Encontré esto sobre pan de la proposición y quiero leerlo. La presencia y el nombre, por lo tanto, pueden ser tomados como equivalentes. Ambos, en referencia a su contexto, indican la manifestación de Dios a sus criaturas. Ok, cuando habla de la presencia y el nombre, este pan también tiene el sentido de la presencia. Pan de la presencia o pan de la proposición. Ok, y entonces indican la manifestación de Dios a sus criaturas. El nombre de Dios, Dios dice, es el mismo, pero que en la medida en que el mismo se revela, la cara es donde el ser de un hombre, se manifiesta y se hace conocer su personalidad individual. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando usamos el nombre de Dios, es el mismo como si Dios estuviera presente, es lo que está diciendo. La cara es donde el ser del hombre se manifiesta. Entonces, ustedes tienen como un dicho a veces cuando ven a otra persona y dice, me dio la mala cara. Y entonces, está hablando de lo que está pasando adentro de la persona, como si fuera posible entender lo que está pasando en su ser. ¿Sí me explico? Cuando miramos la cara de una persona, como a veces ustedes me miran como así, yo puedo saber que hay algo adentro que está diciendo, no entiendo. Otros como así, podemos ver lo que está pasando adentro de la persona. Es lo que indica la presencia, cuando hablamos de pan de la proposición. Y entonces, por lo tanto, como nombre significa uno o uno mismo. Nombre, cuando digo Glory, significa ella o ella misma. Cuando digo, ¿conoces a Lori? ¿Conoces a ella? ¿O conoces conoces a ella? Y entonces, cuando usamos nombre, tiene un significado de uno o uno mismo. Y se puede decir que cara significa persona. Entonces, cuando miramos la cara de una persona, significa la persona. Cada uno de nosotros tenemos una cara distinta, individual. Okay, cuando hablamos, recuerden, esta palabra paní se traduce cara. Okay, entonces tenemos el pan de la proposición, o también significa pan de la cara o pan de la presencia. Okay, entonces estamos hablando de Dios cuando hablamos de este pan, la presencia. Ver la cara es ver a la persona. Entonces, cuando miramos la cara de una persona, ¿cuántos de ustedes han visto la cara de una persona que ha vivido una vida muy dura? Y hay muchas arrugas y tú puedes ver el dolor de la vida en la cara de la persona. Y hay otras personas que hablan con una sonrisa y puedes ver que adentro traen mucha alegría. No quiere decir que todo es perfecto en su vida, pero podemos ver adentro de la persona por la cara. Y entonces, el pan de la cara es, por tanto, ese pan a través del cual Dios se revela o se puede percibir a Dios. Es decir, participar en tomar ese pan es el ver a Dios, o es a través de la participación del pan que el hombre logra ver a Dios. Por lo tanto, se deduce que no debemos pensar del pan simplemente como tal, como medio de nutrir la vida corporal, sino como alimento espiritual. Ya podemos empezar a ver el simbolismo en esto. Recuerden cuando los hijos de Israel salieron al desierto, comieron maná.
pan de los cielos. En Juan capítulo 6, Cristo dice, yo soy el pan. Y entonces ya podemos empezar a ver el significado de este pan aquí en el templo. Recuerden, únicamente los sacerdotes podían entrar en este lugar. Solamente los sacerdotes podían comer de este pan. ¿Okay? Recuerden lo que dijo Pedro en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el sacerdocio real. Y nosotros comemos del pan de la vida, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Ya pueden ver, literal, espiritual. ¿Okay? Vamos a ver esto hoy esta mañana. Entonces, nosotros participamos en este pan. Déjenme encontrar mi lugar otra vez. Entonces, por lo tanto, se deduce que no debemos pensar del pan simplemente como tal, sino como alimento espiritual, como un medio de apropiación y retención de esa vida que consiste en ver el rostro de Dios. Pan es por lo tanto un símbolo y significa, como generalmente lo hacen todos los idiomas, tanto para la vida y el alimento de la vida. Pero por ser titulado el pan de la cara, se convierte en un símbolo de una vida superior a la física. Es ya que se encuentra sobre la mesa colocada en el cielo. Recuerden, prótesis es colocar antes de o antes de. Y entonces colocar de antemano. Ya pueden ver el significado entre los dos. Y entonces encuentra sobre la mesa colocada en el cielo simbólico pan celestial. Ellos que comen de este pan y se satisfacen con él, vean la cara de Dios. Ya vamos a ir a Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Muy bien, entonces miramos aquí que Él está diciendo lo mismo que miramos al fin. Ellos que comen de este pan aquí, entonces, y se satisfacen con Él, vean la cara de Dios. Nosotros cuando participamos con Cristo, cuando tomamos este pan de vida, participamos con Dios. Recuerden Juan capítulo 15, Cristo dijo, si tú permaneces en mí, voy a permanecer en ti. Cristo dijo varias veces, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces nosotros miramos a Dios por medio del pan de vida. Participamos como los sacerdotes participaron aquí en este pan. Nosotros participamos en Cristo. Juan 6:44 al 51. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. De los profetas está escrito, a todos los destruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. El Padre nadie lo ha visto excepto el que viene de Dios. Solo el que ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero ante el pan que bajó del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que dará para que el mundo viva. Muy bien. La palabra carne, lechem, comida. Cristo está diciendo lo mismo que miramos aquí. Panim, lechem, comida o pan o los cereales que usan para hacer el pan. Entonces ya podemos empezar a ver lo simbólico que es este tabernáculo para nosotros hoy en día. Vamos a Isaías 63:9.
Muy bien. Entonces miramos aquí sobre la mesa limpia delante de Dios. Pondrás también sobre el candelero incienso puro. Esta palabra es como un perfume. Y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Dios. No dice en el Nuevo Testamento que somos como un perfume. Nuestras oraciones llegan al altar de Dios como un perfume, un incienso. Yo creo que es en el libro de Apocalipsis, pero la verdad no recuerdo bien si alguien quiere buscarlo. Pero dice que las oraciones de los santos llegan como un perfume, un incienso a los cielos. Y entonces aquí miramos lo mismo, tiene el significado de estas cosas. Y entonces la palabra en el Antiguo Testamento es azkara, es azkara. Y esta palabra en el hebreo quiere decir un recuerdo como ofrenda. Eran los 12 panes que representaban los 12 tribus, que es Israel literal, como un pacto perpetuo. Entonces el pacto del Antiguo Testamento fue sellado por sangre. Entonces ofrecieron estos panes como representación de los 12 tribus de Israel, y Dios los aceptó como una ofrenda a Él mismo. Entonces, esta es la palabra que se traduce en este versículo en 5 al 8, es la palabra perfume. Entonces, cuando hablamos de Israel, ¿de qué hablamos? Desafortunadamente, hay muchos hoy en día que leen el versículo en el Antiguo Testamento que dice: si tú bendices a Israel, te voy a bendecir. Y piensan que tiene que bendecir el país de Israel. Pero ¿quién es Israel hoy en día? Recuerden, Israel es una familia. No es una familia que creció y es una nación, pero es una familia. México no es una familia, es una nación. Pero Israel es una familia. Recuerden, Israel tenía 12 hijos. Estos hijos se multiplicaron, pero es una familia, una tribu. Y entonces cuando hablamos de Israel hoy en día, tenemos que ir a Romanos 2, 28 al 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Muy bien, entonces miramos que es Israel el que está circuncidado del corazón. Entonces, mucha gente hoy en día piensa que tiene que bendecir a Israel, la nación, la tierra de Israel, pero entendemos que Israel son la gente que Dios escogió, es una familia. Y miramos también que yo he escuchado muchos que creen que cualquier judío es una persona especial, pero Cristo dijo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que hay judíos que forman sinagogas de Satanás. Y entonces obviamente no queremos bendecir los que son de Satanás, pero queremos bendecir la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Hay muchas maneras para saber, pero uno es los que siguen Juan 5:3, Lucas 9:23, ¿verdad? 1 de Corintios 13, los versículos 1 al 4 o 5 o 6, no recuerdo. Sabrán que son mis discípulos por el amor, el ágape. Sabemos que ágape es guardar los mandamientos sin cambio. Sabemos que una de las cosas que Cristo dijo, un mandamiento: sígueme todos los días, carga tu cruz, niégate a ti mismo. Son mandamientos. Él no estaba diciendo, bueno, si te parece bien, lo puedes hacer. Él dijo, hazlo. Entonces son mandamientos. 1 de Corintios habla de lo que es ágape.
Entonces podemos ver quiénes son los hijos de Dios por sus acciones. Palabras no cuentan. En el libro de Santiago, Santiago dijo, bueno, tú dices que tú tienes fe, te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces, obras cuentan, palabras no cuentan para nada. Tú puedes decirme todo el día, soy cristiano, ok, está bien, muéstrame. Bueno, yo voy a la iglesia, lo siento, este no es suficiente. Yo tengo una Biblia, tampoco es suficiente. Porque antes de estas Biblias, la gente no llevaban Biblias y había gente que era escogida de Dios. Entonces, obviamente estamos hablando de algo más allá de solamente estar en un edificio y llevar un libro que la verdad ni pertenece a Dios, pertenece a un publicador de no sé de dónde. Entonces, miramos que este pan es una ofrenda, representación de los tribus de Israel y la presencia de Dios, un pacto perfecto, como dice. Israel es Israel circuncidado en el corazón. Israel literal va a dar cuenta a Jerusalén literal. Vamos a Gálatas 4:25. Gálatas 4:25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Muy bien, entonces miramos aquí que Israel literal corresponde a la Jerusalén actual y juntos con sus hijos está en esclavitud. Ya vamos a ver del Israel espiritual, es versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Muy bien, entonces el Israel espiritual va a dar cuenta a Jerusalén espiritual, que es madre sobre todos nosotros. Entonces, cuando uno dice, pues la Biblia dice que necesito honrar a mi padre y a mi madre. Y hoy en día, ¿qué quiere decir esto para nosotros que estamos viviendo lo espiritual? ¿Quién es mi padre? Dios. Cristo dijo en el Nuevo Testamento, no debemos llamar a nadie Padre, porque tenemos un solo Padre que está en los cielos. Yo no tengo ningún Padre aquí en la tierra, mi Padre es Dios. ¿Y quién es mi madre entonces? La Nueva Jerusalén, espiritualmente hablando. Entonces, voy a honrar a mi Padre y a mi madre. Voy a hacer lo que es la voluntad de Dios, es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mi papá y a mi mamá, a mi madre y mi padre? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces, vamos al libro de Juan 12:40. Cerró los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y se conviertan y los sanos. Muy bien. Entonces, ¿quién cegó los ojos de ellos? Dios. Dios lo hizo. Exactamente. No fue un supuesto demonio, no fue nadie más, sino Dios que lo hizo. En 2 Corintios 3. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy bien, entonces miramos otra vez que Dios cegó los ojos de ellos y la única manera para tener vista es por medio de Cristo Jesús. Dice que les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y entonces todo esto para los judíos hasta hoy en día, los judíos que están cegados, que no pueden ver, ellos no entienden todo esto como nosotros lo entendemos. No pueden ver las diferencias entre lo literal y lo espiritual. Desafortunadamente hay muchas iglesias cristianas que ni entienden esto.
Todavía andan pensando que necesitan bendecir literalmente a Jerusalén actual, necesitan hacer cosas literalmente. Hay gente que piensa que todavía necesitan sacrificar y todo eso, pero todo es espiritual hoy en día. Romanos 12:2, por ejemplo, dice que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Este es espiritual. ¿Cómo está diciendo? Quémate. Sí, quémate a ti mismo. Entonces te va a agradar a Dios. No está diciendo esto. Entonces, el Israel espiritual va a dar cuenta a la Jerusalén que es de arriba, que es libre y madre de todos nosotros. Somos hijos de la promesa. Vamos a Gálatas 6:11 al 16. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado, para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Muy bien, nota lo que dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, una regla sobre la espiritualidad, una regla para los que son de Cristo, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios, no Israel literal, Israel espiritual, nosotros que somos escogidos, dice paz y misericordia sea a ellos. Sí, hay una gran diferencia y desafortunadamente no todos hablan de esto. Y entonces, la otra cosa que miramos aquí, que la circuncisión no cuenta para nada, y en el principio, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Déjame ponerlo en otras palabras. Los que siguen reglas del hombre, los siguen porque no quieren padecer persecución de los que no quieren servir a Cristo. Es lo que está diciendo. Entonces, no me importa dónde, en cualquier iglesia que perteneces, si estamos siguiendo reglas del hombre y sabemos que es contra las Escrituras y seguimos las reglas porque nos preocupamos de qué van a decir de mí. ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué van a hacer si hago lo que Dios pone en mi corazón? Y entonces es porque no queremos padecer persecución a causa de la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué creen que hay tantas denominaciones? Cada una tiene sus reglas y la gente no quiere conformarse a las Escrituras. Siguen reglas del hombre, día tras día, desafortunadamente. Mezclan un poco de la verdad con mucha de la mentira. Y así. Yo lo hice, no estoy echando dedos, estoy diciendo que yo lo hice también, pero Dios ya está transformando nuestra forma de enseñar aquí. ¿Y qué pasa cuando empieza a transformar nuestras enseñanzas? ¿No hemos sufrido un poquito de persecución por otra gente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es locura. Es una secta, dicen. Locos, dicen. Sí. ¿Por qué? ¿Hay algo en contra de la palabra? No. Es porque no estamos siguiendo el mundo actual o cristianismo actual. Lo normal, pues que es que no es normal. Ah, sí. Lo normal. Y esto dice mucho. Entonces, vamos al libro de Hebreos 12, 18 al 19. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o
o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, ni nieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más, que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Ahorita estamos viviendo lo espiritual, lo que ellos vivieron literalmente es el pan de la proposición, de la cara de Dios o de la presencia de Dios. Es Cristo Jesús. Cristo es el pan de vida. Nosotros tomamos de este pan y Él nos da vida y Dios entonces habita con nosotros. Su presencia está en nosotros así de esta manera. Génesis 17. Vamos a hacer dos. Literal y espiritual. Génesis 17. En Génesis 17 tenemos la enseñanza sobre la circuncisión. Si alguien quiere leer algunos versículos, no vamos a leer todo, pero si pueden leer algunos versículos claves sobre la circuncisión. Este es cuando Dios hizo pacto con Abraham. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Muy bien, entonces ya tenemos la idea de todo este capítulo 17. Este fue un pacto que Dios hizo con Abraham, que él debe de circuncidar todos los hombres. Ustedes saben por qué, pues es obvio, Dios hizo su pacto así. Y en Romanos 2:29, si alguien puede leer Romanos 2:29, miramos la enseñanza espiritual. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así es el que es judío así, lo alaba Dios y no a gente. Miramos que lo espiritual es en el corazón, es en el corazón. Entonces vamos a ver sobre la Pascua, Éxodo 12:1 al 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, tomarás un
el número. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierba amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestros bordones en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Muy bien, aquí miramos a Dios dando las instrucciones a los de Israel, cómo deben de salir de Israel. Esa última noche, cuando Dios iba a matar a los primogénitos, ellos tenían que, bueno, ya escuchamos todo esto, y tenían que poner la sangre sobre la puerta, y este es para que el ángel de la muerte, cuando pasaba sobre estas casas. Eso es lo que quiere decir Pascua. En inglés es Passover, es pasar sobre. Entonces es lo que quiere decir. La sangre de Cristo. La muerte no tiene, como dice la Escritura, muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte va a pasar sobre nosotros. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Cuando llegamos a 1 Corintios 5, 7 y 8, tenemos la enseñanza espiritual. Deshágase de la vieja levadura para que sea masa nueva. Panes sin levadura como los dones de realidad, porque Cristo nuestro Cordero ya se ha sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Muy bien. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya miramos que Cristo es nuestro Cordero de la Pascua. Fue sacrificado en la tarde del día de, creo que es, ¿qué dijo? 14 del mes, ¿no? Sí, entonces el 14 creo que fue de abril, y entonces sacrificaron a Cristo en la tarde, en la cruz, para nosotros. Entonces, los judíos que siguen, y hay cristianos que se llaman cristianos mesiánicos, que siguen celebrando la Pascua, no hay necesidad. Que no comen ni carne, nada. No comen la carne del cordero. La Pascua es una celebración donde comieron la carne del cordero. Pero la cosa es que no tenemos que hacer lo que hicieron ellos, porque lo que vivieron es literal, y nosotros somos de Jerusalén espiritual. Entonces, ¿cómo celebramos lo que nosotros antes ya celebrábamos aquí, la Santa Cena? La Santa Cena es representación de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Sabemos que hacer qué en su memoria, tomar un trago de jugo de uva y una galleta.
¿Y este es como vamos a demostrar mi amor para Cristo? No. Ya sabemos, el amor para Cristo es 1 Juan 5:3, ¿verdad? Guardar sus mandamientos sin cambio. Lucas 9:23, ¿qué dice? Si quieres ser mi discípulo, niega a ti mismo, tomar tu cruz y sígueme. Eso es. Entonces así, tomar un trago de jugo y comer una galleta no demuestra nada de mi amor para Cristo. Nada. Literalmente, espiritualmente vivo lo que es la muerte de Cristo. Dice varias veces en el Nuevo Testamento, fuimos crucificados juntos con Él y resucitamos juntos con Él. Todo es espiritual. Seguimos con el Cordero sin mancha. Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal que es cosa puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto. Muy bien. Y si alguien puede leer Juan 1:29 y después 1 de Pedro 1:19. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Él es nuestro Cordero sin mancha. Es Cristo Jesús. Y Él viene para quitar el pecado del mundo. Sí, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Sin contaminación. Muy bien. Entonces aquí miramos, Cristo es nuestro Cordero sin mancha ni Defecto. ni defecto. Él es nuestro Cordero perfecto que fue sacrificado por nuestros pecados. Ahora, maná, Éxodo 16:15 y Juan 6:48 al 50. Viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Muy bien. Y en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto, pero lo vamos a leer Juan 6:48 al 50. Amén. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que de él come no muere. Muy bien. Entonces, ellos comieron el pan literal en el desierto. Nosotros comemos el pan que es Cristo Jesús, que es espiritual. Y este pan nos da vida y nos satisface y no vamos a morir. Ellos no murieron en el desierto por el pan, nosotros no vamos a morir tampoco. Tenemos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces ya creo que estamos mirando. Bueno, vamos a ver tal vez dos más. Vamos al templo. Éxodo 25, 8 y 9. 1 de Corintios 3, 16. Después me dan un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Entonces, mirando que hablando del templo, que el templo era algo literal en aquellos días y ahora es algo espiritual. Si alguien puede leer lo de 1 de Corintios 3, 16. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. El Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. No, ya no mora aquí. Ya no mora en el arca del pacto. Nosotros somos el arca del pacto, por decirlo así. Él mora aquí. Y mora aquí por la sangre de Cristo. Y entonces el cordero que fue sacrificado. Recuerden, dije que rociaron el altar con la sangre de los corderos. Y nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo. Ya lo leímos hace un ratito. Entonces vamos a ver lo sobre, ¿dónde vamos? Templo, bautismo, Éxodo 30, 20 y 21. Amén. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos
las generaciones. Muy bien, ellos tenían que lavarse. Recuerdan aquí, tenemos la fuente de bronce. Este es de Éxodo 30, 17 y 21. Tenemos la fuente de bronce, ellos se lavaron antes de entrar. Los sacerdotes llegaron en su ropa, quitaron toda su ropa, la pusieron a un lado, se lavaron y pusieron la ropa para entrar en el templo. Entraron en otra ropa, porque esta ropa de afuera es ropa sucia. Tenían que poner ropa limpia, lavada. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Reina, puedes leer, por favor. Y el Jesucristo testigo que el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con la sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias. Entonces aquí miramos que nosotros ya fuimos bautizados, fuimos limpiados, ¿verdad? Estos sacerdotes tenían que limpiarse antes de entrar. Nosotros también tenemos que ser limpiados o lavados antes de entrar, pero no literalmente. Ya es espiritual. Cristo nos lavó con su sangre. Por eso cuando Cristo vino y hablaba a los fariseos, se tapaba se chocó con ellos, porque ellos querían seguir viviendo esto, y Cristo dijo: yo vengo para establecer otro reino, y ustedes lo entienden. Cuando Cristo entraba montado en el burrito, ellos estaban esperando un rey político, que iba a establecer su reino, destruir los romanos y todo, y Cristo dijo: no, yo vengo para establecer mi reino en ustedes. En ustedes. ¿Dónde está reinando Cristo ahorita? Aquí. Antes yo enseñaba que íbamos a pasar por un 1000 años aquí en la tierra junto con Cristo Jesús, que nosotros llamamos el milenio. Este es un reino político en la tierra. El problema, y no hay mucho tiempo para hablar sobre esto, no puede ser otra semana. La palabra kilioa. Esta es la palabra que se traduce en Apocalipsis capítulo 20, 1000 años. Equivocadamente, no quiere decir 1000 años, quiere decir miles años. Miles años. 1000 años viene de una palabra en latín. La palabra en latín es 1000 anno. 1000 años, y lo tradujeron de latín porque no tenían todas las escrituras en el griego. Entonces tenían las escrituras en latín y lo tradujeron porque no entendían esta palabra kilioa. Pero kilioa viene de una traducción que es incierta. Dice incierta afinidad. Plural de afinidad. Es plural, muy importante. Yo no tengo que ofrecer, no tengo que ofrecer algo literal. Me ofrezco a mí mismo espiritualmente. Pero ¿por qué lo hago? Por el Espíritu Santo que habita en mí. No porque está en mi carne. Mi carne no desea sacrificar nada. Mi carne tiene sus deseos de hacer lo que desea. Pero es el Espíritu que desea las cosas de Dios. Y entonces todo esto ya fue borrado, o mejor dicho, fue cumplido en la cruz de Cristo Jesús. En 2 de Colosenses 2:14. Vamos a terminar con esto. Colosenses 2:14. Trayendo la cédula de los ricos que no eran contraria,
que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Muy bien. Cuando Cristo fue a la cruz, clavó en la cruz, la palabra es, lo miramos antes, la palabra es dogma. ¿Ok? La palabra es dogma, donde dice el acta de los decretos. Sí, el acto de los decretos. La palabra decretos es dogma. Este es toda la ceremonia religiosa. La ceremonia religiosa es esto. Y fue clavado a la cruz junto con Cristo Jesús. Cristo cumplió. Recuerden, Cristo no dijo, vengo para destruir la ley. No, Él dijo, yo vengo para cumplir la ley. Y muchos dicen, no, pues entonces Él vino y destruyó la ley. No destruyó la ley. La ley aplica todavía, nada más en un sentido espiritual. No literalmente. Yo no tengo que cumplir con esas literalmente, pero espiritualmente lo vivo. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Él clavó en la cruz el dogma, las ceremonias religiosas. Este incluye ceremonias cristianas. Civiles también. Civiles también dice. Pero ceremonias cristianas, mire, hay muchas cosas que hacemos como cristianos que de verdad están en contra de la palabra de Dios. Bautismo en agua, primero. La Santa Cena. Estas cosas, la palabra no enseña estas cosas. Estas eran cosas de los judíos, literalmente. Ya miramos, nosotros fuimos bautizados en la sangre de Cristo. El agua no cuenta para nada, ni el circuncisión. Es lo mismo, son ceremonias que Cristo los clavó en la cruz. Entonces, hemos visto muchas de esas cosas ya. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios antes